Muy buenos días, estimados estudiantes de Ecología y Ambiente. Yo soy el profesor Mario Pozo Rojas y estoy con la sección ¿de cuál, Brad? A ver, di la sección. A ver, con tu luz, ya que tú eres el delegado, da la bienvenida a tu sección, Brad. A ver, dilo, Brad. Bienvenidos, somos el salón H7, inglés Muy francés. bien, ¿ves? Te dice bienvenidos a la sección H7, ¿ves? Que todo el mundo te quite a ti tu asiento, te bote de ahí con tal que tú estás dando bienvenida. No hay problema, no hay problema. Muy bien, chicos. Vamos a empezar la clase. Esto vamos a hacer una especie de repaso de casi todo lo que hemos visto porque la próxima semana es el famoso examen. No se olviden, próxima semana es el examen. Empieza un domingo y termina el otro domingo. ¿En dónde lo puedes encontrar el examen? En el aula virtual. Ahí va a estar colgado el examen. ¿Durante cuánto tiempo? 5 horas. Ya sabes, ahí están las indicaciones, todo está ahí en la octava semana. No se olviden, ¿ah? Porque luego se olvidan y no hay sustitutorio, ni reclamatorio, ni lloratorio, ni nada lo que termine en orio. No hay. Así que si no dio el examen, se desaprueba y aquí no hay excusa. La única excusa es mediante receta médica. Si usted se accidentó, se le chocó un carro, se embarazó en el camino, esas cosas sí se puede justificar. Pero olvido, no. Entonces, recordándoles, por favor, no se olviden, no se olviden. Entonces, vamos a ver algunas cosas que hemos visto en clase y otras que no hemos visto para que usted, digamos así, esté preparado para el examen y cosa que usted se saque la máxima nota. Esa es la idea. Recordamos que vimos cuál es la diferencia entre los niveles ecológicos de un ecosistema. Recordemos que había la palabra organismo. La palabra organismo está representado por un solo individuo de una especie. Este sale producto de la evolución, ¿no? La evolución hace posible, digamos, que existan las especies. Ojo, ¿y eso quién lo explica? Pues más o menos el que dio la primera explicación fue Darwin, ¿no? Y es por eso que ustedes la están leyendo a Darwin, interpretándolo, comprendiéndolo y refutándolo, o quizás diciendo que eso es verdad mediante un análisis de sus obras, ¿no? Entonces, acá tenemos este organismo. Este organismo forma un conjunto de poblaciones. ¿Cómo forma un organismo un conjunto de poblaciones? Pues reproduciéndose. O sea, un organismo forma una población siempre y cuando se reproduzca. Cuando hablamos de población, cuando la cantidad de organismos de esa especie ha llegado a ser más de 100 y por lo tanto ahí forma una población. Y ahí, cuando llega a ser una población, más difícil de extinguirse, más difícil de extinguirse. Ojo, pero cuando es menor a 100, ya la probabilidad de extinción es mayor. Y por lo tanto, ya hablamos de vulnerabilidad, de peligro en extinción y otras categorías que lo vamos a ver cuando vayamos al zoológico. Cuando vayamos al zoológico van a ver que algunas especies dicen especie vulnerable, especie en peligro de extinción y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque justamente no hay la capacidad suficiente de esta población a nivel mundial. Es como los carrizos que cada vez están, digamos así, poco a poco reduciéndose, debido a el uso inadecuado de la agricultura, ¿no? Ahora, el conjunto de poblaciones diversas, de diversas especies, forma una comunidad. ¿Qué significa la comunidad? Recordemos, es la población de gatitos, más la población de perritos, más la población de alberjitas. Todo eso forma una comunidad. La comunidad, por lo tanto, es un conjunto de poblaciones, ¿no?
nosotros, por ejemplo, hemos ido justamente a una comunidad. En esa comunidad estamos sacando plantitas, estamos, digamos, ahí, deshiervándolas, inclusive van a medir su densidad de especies en esa comunidad. Claro que no es una comunidad grandaza, es una comunidad chiquitita, ¿no? Que más o menos ayuda en algo, ¿no? Y luego las comunidades, el conjunto de comunidades forma un ecosistema. ¿Qué significa un ecosistema? Que es el conjunto de comunidades. Comunidad 1, comunidad 2, comunidad 3 forma un ecosistema. El conjunto de ecosistemas forma una biosfera. Pero ante la biosfera recordemos que había la palabra bioma. El conjunto de ecosistemas forma un bioma y el conjunto de biomas forma una biosfera. Recordemos que la biosfera tenía dos cosas elementales, ¿no? La homeostasis y la homeoresis. La homeostasis es la regularización de su estructura y composición de esta biosfera y la homeoresis es el ritmo de estos procesos de intercambio. Eso lo vimos clases pasadas. También vimos los biomas. ¿Cuántos biomas había? ¿Se acuerdan? Habían 8 biomas. Recordemos que un bioma es el conjunto de ecosistemas y que la gran diferencia es que los biomas, como lo ven, abarca varios continentes, varios países, por lo tanto es más grande que un ecosistema. Como podemos ver, aquí existe 8 biomas a nivel mundial, pero dentro de cada bioma va a haber un montón de ecosistemas. Por ejemplo, en el Perú tenemos 36 ecosistemas que obviamente solamente están repartidos en 3 biomas, porque recordemos que acá en el Perú solamente existe 3 biomas: el bioma de la selva tropical, el bioma de la tundra ártica y alpina, y el bioma del bosque caducico templado. Esos 3 biomas, dentro de esos 3 biomas existen 36 ecosistemas. Y también vimos que en el Perú existe 27 climas el día que tuvimos recuperación de clase, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos los famosos biomas. Ahora, ¿qué cosa es un ecosistema? Un ecosistema, en cambio, es algo más corto. Acá están los 36 ecosistemas del Perú. Recordamos que esto tienen que exponer. ¿Qué semana? La semana 15. ¿No? La semana 15 van a exponer estos ecosistemas. Entonces, yo diría que a nuestro delegado, para la próxima semana, por favor, querido delegado, y también Brad, tú ahí controla a tu delegado para que haga eso, ¿no? Porque a veces está descontrolado nuestro delegado, para enamorado de educación inicial, no sé por qué, ¿no? Entonces, que controla ahí, pues, qué grupos van a exponer los ecosistemas para que los 36 ecosistemas estén repartidos en todos los grupos, ¿no? De tal manera que no haya repetición de ecosistemas y que los 36 estén. Entonces, para la próxima semana, digamos así, me dicen, pues, me lo envían por WhatsApp esos grupos, digamos así, con los temas de ecosistema, ¿no? Entonces va a haber gente que quizás haga el primero, el segundo, el tercero, el otro grupo hará el cuarto, el quinto, el sexto, y así sucesivamente hasta que estén los 36 ecosistemas hechos. Estos ecosistemas, por favor, no lo cambien de nombre, tal como está aquí, está, porque esto está como mediante resolución. ¿De dónde? Del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente ha determinado, y eso fue en la época de Antonio Brac, que el Perú tiene 36 ecosistemas y que así se llaman. Ese es el nombre científico. Yo no lo puedo cambiar por otro nombre, ¿no? Entonces, ahí está. Profesor, ¿dónde saco esa información? Recordemos que también esa información yo los he puesto ahí en una de las semanas. En una de las semanas, ahí está
Esos 36, claro, lo único que he hecho es un resumen. Usted no va a exponer ese resumen. Usted de ese resumen busca información adicional que puede ser de 2 autores o 3 autores que, digamos, amplíen estos ecosistemas. Porque eso es lo que hace un estudiante universitario, ¿no? A diferencia de un estudiante de colegio, que el estudiante de colegio expone lo que el profesor le dice, el estudiante universitario investiga qué hay más sobre eso y lo expone, ¿no? Lo expone. Entonces, esa búsqueda adicional lo puede hacer mediante Google Académico, buscando quizás libros, etcétera, etcétera, de esos ecosistemas, ¿no? Entonces, el profesor, ¿quién va a exponer? ¿Todo el grupo? Claro que sí. ¿Cómo va a ser esa exposición? Pues si estamos en la universidad presencialmente, lo hará presencialmente. Si seguimos en huelga como ahora, lo haremos virtualmente y por lo tanto expondrá mediante este Google Meet. Ya eso dependiendo. Pero por favor, vayan viendo, porque recuerden que tienen esta exposición, aparte su trabajo de investigación, entonces como que esas dos cosas no se le vaya a juntar, luego ustedes mismos se estresan y eso no es la idea, por eso que yo todos los trabajos los presenté el primer día de clase, para que ustedes no se estresen, no se acumulen de trabajos. Desde el primer día yo les dije qué es lo que iban a hacer, etcétera, etcétera, con el fin de que ustedes al menos tuvieran más tiempo para realizar las actividades. ¿Está bien? Por favor, mi idea no es estresarlos, la idea es que ustedes aprendan, digamos, a un ritmo, pero tampoco a ritmo lento, ¿no? Que hagan ahí, pues, eh, teniendo en cuenta, digamos, eh, que tienen que hacer esto de aquí, ¿no? Entonces, por si acaso. Entonces, siempre digo esto porque a veces se olvidan, ¿no? Se olvidan y se paran ahí enamorados, creo que paran. Muy bien, vamos a ver los 36 ecosistemas. En principio, miremos esta región. Se llama selva tropical. Ojo, ¿de dónde viene la selva tropical? Pues miren, del bioma selva tropical. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la selva tropical viene desde África, un parte de Oceanía, no sé si pueden ver, y cruza hasta el Perú. Entonces, esta selva tropical que está aquí es la que nosotros vamos a ver aquí en la región selva tropical. O sea, nosotros, la palabra exacta no es selva tropical. No es región, costa, sierra y selva, es selva tropical. La palabra región es selva tropical. Esto de costa, sierra y selva ya fue desfasado. ¿Cómo se llama ahora las regiones? Se llaman costa, andina, yunga y selva tropical. O sea, no tenemos 3 regiones, tenemos 4 regiones. Esta selva tropical tiene, como pueden ver, la mayoría de ecosistemas. Y hay algo bien interesante en estas 36 ecosistemas. Hay una que tiene la mayor cantidad de superficie de la Tierra, perdón, del Perú. No sé si pueden ver. ¿Quién es el que tiene mayor superficie? Lo he puesto en rojito. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama ese que está con rojito? Ese ecosistema. No, no, ¿Pacal? no, miren, 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 el rojito. ¿Dónde está el rojito? Está acá. Colina Baja, ¿Cómo? el bosque de Colina Baja. A ver, acá, miren, 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 miren. Le estoy poniendo con una flechita para que ustedes no se confundan. ¿Quién es? Bosque de Colina Baja. Bosque de Colina Baja. Bosque de Colina Baja. Exacto. El bosque de Colina Baja es, no sé si ustedes pueden ver, el 24,58%. Prácticamente la cuarta parte, ¿no es cierto? Porque recuerden que la cuarta parte, 1 entre 4 me da 0,25. 0,25% me da 25%. Este es 24,58, la cuarta parte. Profesor, ¿cuál es el bosque Colina Baja? Es esta parte, miren.
¿Ven? Esta parte que está aquí, todo esto es el bosque colina baja. Todo esto. Como pueden ver, la cuarta parte del Perú. ¿Sí o no, estimados estudiantes? ¿Concuerda, sí o no? Porque este es como dividir al Perú en 4 partes, ¿no? Perdón, disculpe, yo tengo el pulso mal porque en tantos golpes que me han dado, pues no controlo mis impulsos de la mano y mi rotón, pero se entiende, ¿no? Que es como que dividiéramos esto en 4 partes, ¿no? Entonces, la cuarta parte del Perú es ese tipo de bosque, ¿no? Vamos a tratar de borrar porque no me sale muy bien mi, mi, mi gráfico, ¿no? Entonces voy a tratar de borrar, no sé cómo Michi se borra, está la gran incógnita, ¿cómo se borra? Pensé, ya, era C. Ahí está. Entonces, en pocas palabras, la cuarta parte del territorio nacional, eh, como ustedes pueden ver, está formado por ese bosque. Por lo tanto, el bosque más grande que existe es ese tipo de bosque. ¿Cómo se llama? El bosque de colina baja. No sé si se han dado cuenta, aquí en los ecosistemas, que la palabra que más existe es el término bosque. No sé si lo pueden ver. Hay el bosque aluvial inundable, el bosque terroso no inundable, bosque colina baja, bosque colina alta, bosque colina de sierra del divisor, bosque estacionario seco oriental, bosque bacimonto de yunga, bosque montano de yunga, bosque altimontano de yunga, bosque rectilíneo altomontano, bosque rectilíneo montano vertical occidental, bosque rectilíneo mesoandino, bosque estacionario seco interandino, bosque tropical del Pacífico, bosque estacionario seco de llanura, bosque estacionario seco de colina, bosque estacionario seco de ribero. Como pueden ver, el Perú es un sitio de bosques. ¿Qué implica bosques? Que seamos justamente uno de los países madereros por excelencia. Por lo tanto, tenemos bastante cantidad de árboles. ¿Ah? Como podemos ver, somos un país de bosques. ¿Ah? Muy pocos hay manglares, muy pocos son desiertos, muy pocos son sabana, muy pocos son varillas, muy pocos son páramos, muy pocos son jalcas y casi poquitos son los benditos pantanos. Como podemos ver, lo que más abunda son los bosques, ¿no? Si uno contabiliza, aquí voy a borrar esto, si uno contabiliza cuántos ecosistemas tiene la región de la selva tropical, nos vamos a encontrar con que pantano es uno, sábana es el segundo, el otro pantano es el tercero, 4, el bosque de aluvial, 5, bosque de terrazas no inundadas, 6, variales, 7, bosque colina alta, 8, bosque colina baja, 9, bosque colina de la sierra, 10, pacal, bosque estacionario, 11. En pocas palabras, hay 12 ecosistemas en la selva tropical. Miren, ¿ah? Y comparamos aquí con los Andes, que también aparentemente son bastantes, porque miren, la Yunga apenas tiene tres bosques, nada más. Pero el andino pareciera que tuviera también varios ecosistemas. Vamos a ver si tiene la misma cantidad que la selva tropical. Si contamos, este es 1,
2, pajonal, el otro pajonal de Puna, 3, 4, bofedales, 5, zona perdigal, 6, jalca, 7, bosque rectilíneo, 8, bosque rectilíneo montano, 9, bosque rectilíneo mesoandino, 10, bosque estacionario y 11, matorral andino. O sea, por un hito le ganó la selva. Por un hito. O sea, digamos así, que los Andes, si es que nos uniéramos nosotros los Andes con la yunga, habría más ecosistemas que la selva tropical. La costa tiene ecosistemas, claro que sí. Tenemos los manglares, el famoso manglar de Tumbes, el bosque tropical del Pacífico, contamos ahí, va 2. 3, el bosque estacionario de la colina. 4, la loma costera, esa es la loma de la Chay, a la que no hemos podido ir por esto de las huelgas. 5, el matorral sérico. 6, el bosque estacionario seco. 7, el bosque estacionario seco Ribeiro. 8, el desierto costero. 9, el humedal costero. 9 nada más ecosistemas. Entonces, acá no tenemos tanto ecosistemas como en los Andes y menos ecosistemas que en la selva. ¿Ah? ¿Cuáles son los ecosistemas más grandes? Si a mí me preguntan eso en el examen, miremos un poquito. Estamos analizando con esta información esto. Vamos a encontrarnos con una cosa bien interesante. El primero, obviamente, es el bosque de Colina Baja, que está en la selva tropical. El segundo, no sé si podemos ver, en tamaño, es este que dice 7,96, que es el matorral andino, que está en la región de los Andes. Ajá. ¿Quién está luego? Ah, no, mira, hay uno más grande, miren, no sé si me ven, que es este, el pajonal de la Puna Seca, que es 9,26%. Miren, ¿ve? Ah, este es el segundo, este vendría a ser el tercero, o sea, en los Andes, en pocas palabras, están las zonas también grandes de los ecosistemas. El cuarto ecosistema más grande, no sé si lo podemos ver, está aquí en la selva, que es el de acá, que es 6,99, que es el bosque aluvial, ¿no? El otro, el quinto, está aquí, el bosque de Basimunomoto de Yunga, ¿no? Muy bien, esos son los grandes. Profesor, ¿y quiénes son los pequeñitos? Los pequeñitos, ¿quiénes son? Los pequeñitos son, miren, el que más pequeño de todos, el 0,001%, que es los manglares. Es por eso que los manglares de Tumbes se protege a muerte. Es por eso que es una reserva natural. ¿Para qué? Para que el ser humano, ese poquito de 0,01 no se convierta en cero, no desaparezca, ¿no? Es por eso el cuidado de las áreas verdes, de los ecosistemas, no es un juego, es un hecho, no sé si lo pueden ver, ¿no? Miremos el otro más pequeñito, que también es igual que los manglares, que está en 0,01. Lo encontramos en la selva tropical, que es la sabana húmeda con palmeras. Poquitito ese espacio. ¿Mm? Entonces, cada color que ustedes ven aquí es este dibujo en este tipo de paisaje. Entonces, cada color representa un ecosistema. Profesor, aparte de la costa
Ande, yunga y la selva tropical. ¿Existe otro ecosistema? Claro que sí, los ecosistemas acuáticos. ¿Quién son los ecosistemas acuáticos? Los lagos, las lagunas y los ríos. Profesor, ¿y el océano? No, porque no está dentro del Perú, está fuera del Perú. Que nosotros utilicemos el mar no lo convierte en un ecosistema, porque tiene que estar dentro. Los ríos están dentro, los ríos Amazonas, los lagos, por ejemplo, el lago Titicaca, ¿no? Hay varias lagunas que están dentro ahí. O sea, dentro del territorio nacional tiene que estar. En pocas palabras, dentro de este mapa. El mar está fuera del mapa. Por lo tanto, no es un ecosistema del Perú. ¿Estamos? Aparte de estos ecosistemas, que son productos de la naturaleza, hay lo que conocemos como las zonas intervenidas. ¿Qué cosas son las zonas intervenidas? Significa donde el ser humano puso su ecosistema de tipo artificial, lo que la clase pasada hicimos. ¿Qué significa artificial? Que el mismo ser humano lo planteó así. ¿Qué puso ahí? Una plantación forestal, una zona agrícola, una zona urbana, una zona minera, un cuerpo de agua artificial y una vegetación secundaria. Como podemos ver, son cosas que el ser humano hizo. Plantaciones forestales, ¿no? O sea, plantó árboles donde no debería haber, por ejemplo, estos parques que ustedes tienen en su casa. Son zonas intervenidas. El ser humano dijo, muy bien, acá yo creo que crezca un guarango, puso el guarango ahí. No fue la naturaleza, fue el ser humano que agarró y sembró. Ese se llama zonas intervenidas. Zona agrícola, donde quizás había puras chalas, talaron todas las chalas y sembraron papa. Lo convirtió en una zona agrícola. Zona urbana, donde vive tu casa, está tu casa ahí. Quizás a la hora de construir tu casa, en ese terreno, quizás había a lo mejor, no sé, paico creciendo, paico silvestre. ¿Y tú qué hiciste? ¡Fum, fum! Quitaste las hierbitas, lo botaste afuera, e hiciste tu zanja, construiste tu casa y le pusiste falso piso, mayólica encima y por lo tanto, pobre plantita, ya no va a crecer nunca más en ese territorio. Quizás al borde sí, pero no en ese territorio, porque tú lo que has hecho es, en pocas palabras, al suelo lo has convertido en, en algo infértil, ¿no? Zona minera, hay zonas que han extraído minerales. También íbamos a ir a una minera ilegal que queda cerca de Chosica, para que ustedes conozcan los minerales ilegales que hay cerca de Chosica. Pero con esto de las huelgas no hemos podido ir. Esto de las huelgas es en realidad un fastidio, esto de las huelgas. No dejan trabajar a uno. En fin. Hay una vegetación secundaria. Esta vegetación secundaria son las plantas que, digamos así, crecen porque al hombre se le ocurre, como por ejemplo poner maíz, como poner palta, como poner alberja. Son vegetación que el mismo ser humano puso. Y aguas artificiales, como pozos, lagunas artificiales, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado a ustedes de, en Ica, hay una famosa laguna, que es la famosa laguna de Huacachina. Esa laguna de Huacachina es un agua artificial actualmente. ¿Por qué? Porque se secó. Se secó y por lo tanto descubrieron que no había ninguna sirena y pues por lo tanto quisieron conservarlo, esa agüita, porque eso llama al turismo y le bombardearon de agua. Ya está.
asunto solucionado. Agua artificial, ¿no? ¿Cuánto forman las las zonas intervenidas? El 9,26% de la superficie de la Tierra. Por lo tanto, del Perú, su 9,26%, el asentamiento humano, en pocas palabras, no ha llegado a todos los ecosistemas todavía. Existen ecosistemas sin intervención humana y que crecen, digamos así, de forma natural. Recordemos que también vimos qué cosa era un hábitat, es el lugar donde vive, vimos que cada organismo cumple una función, a esa función hemos llamado un nicho ecológico. Hemos también diferenciado entre la comunidad y la población. Habíamos visto los diferentes tipos de poblaciones, que había poblaciones en grupo, poblaciones regulares, poblaciones aleatorias, y habíamos visto por qué crece una población. El crecimiento de la población se da básicamente al nacimiento. En pocas palabras, cuando tienen crías y esas crías pueden generar otras crías, el crecimiento poblacional aumenta. ¿Estamos? ¿Y cuándo disminuye? Cuando mueres, falleces. Ahí el crecimiento poblacional disminuye. Supongamos el COVID. Vamos a suponer que hubiera matado al 80% de la población humana. Pues hubiera reducido la población. Estaríamos a cada rato enterrando muertos. Unos cuantitos nomás hubiéramos sobrevivido. Seríamos muy poquitos seres humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la mortalidad es quizás muy fuerte. ¿Y qué hubiera pasado? Quizás nuestra especie hubiera desaparecido del planeta Tierra. Un virus hubiera sido capaz de desaparecernos a nosotros. Por más que tú reces, digas que Jesucristo, que Dios aquí, que Dios allá, el virus te elimina. Hay nada que yo soy testigo de Jehová, que soy de agua beba tu agua, que Cristo regresa por ti, que soy musulmán, que soy Krishna, porque el virus no respeta tus creencias. El virus solamente sabe que tú eres un cuerpo y se mete a ti, se empieza a replicar y por lo tanto genera una mortandad en ti. Otra cosa que hace crecer una población, la inmigración. ¿Qué significa inmigración? Pues lo que ha pasado con el Perú. Han inmigrado gente de Venezuela, gente de Argentina, gente de otros lugares han venido. Entonces, si habíamos 15.000 personas, ahora hay 20.000. Ese 5.000 extra vienen de otro lugar, de otro país. Entonces, en realidad, a eso se llama inmigración. El crecimiento poblacional en el Perú no se debe a la inmigración, se debe a la tasa de natalidad. La tasa de natalidad en el Perú es bien grande. La tasa de inmigración en el Perú apenas es el 1%. O sea, prácticamente casi nada afecta la inmigración. No es como en Estados Unidos, donde ellos sí tienen un problema de inmigración, porque Estados Unidos vienen de otros países ahí. Ese problema no lo tenemos, Perú, ¿no? Entonces es por eso que, digamos, lo que hace crecer nuestro país en mayor proporción son las natalidades. Y lo que hace disminuir son las mortalidades y la gente que se va. La gente que se va se llama emigración. Y esto habíamos visto que se mide mediante un potencial, que es el potencial biótico. Que ese potencial biótico nos hacía ver
que una población está creciendo cuando la tasa de natalidad es mayor que la tasa de mortalidad. Nacen 50, mueren 10, pues la R va a salir 40. 40 es mayor que 0, por lo tanto la población va creciendo. Si nacen 50 y mueren 50, pues la población está estacionaria, porque la misma cantidad que están naciendo es la misma cantidad que están muriendo. Si la población es mayor en muertes y menor en la tasa de nacimiento, esa población está decreciendo. Y esto es lo que debemos evitar, porque esto lleva a la extinción de una especie. Hay más muertes que mayor nacimiento. Esa muerte se debe quizás a una muerte natural, quizás a alguien que te mata. Por ejemplo, esto de los carrizos. ¿Por qué los carrizos cada vez hay menos? Porque la gente va, pum, lo tala, no lo vuelve a plantar, lo tala nada más y en vez de sembrar un carrizal, siembra otra plantita. Y por lo tanto, la tasa de mortalidad es más grande que la tasa de natalidad. Habíamos visto crecimientos exponenciales. Crecimiento exponencial es cuando una especie crece de manera exponencial cuando hay recursos ilimitados. Un ejemplo de esto era la bacteria. La bacteria, cuando tiene condiciones favorables, va a crecer. Entonces, uno en el gráfico va a ver que, supongamos, en el año, a las 10 horas era así. A las 15 horas, así. A las 20 horas, a las 30 horas, entonces va a haber un crecimiento de tipo exponencial, porque este es 2 al cuadrado, este vendría a ser 2 a la cuarta, este vendría a ser 2 a la sexta, este vendría a ser 2 a la octava. Entonces, como puedo ver, hay un crecimiento al exponente. Por lo tanto, si aquí había 4 individuos, en la próxima generación ya no hay 4, 2 a la cuarta, ¿cuánto sería? 2, más o menos unos 16, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces ahí ya vas reproduciendo. Entonces aquí hay una reproducción de tipo exponencial. Vemos los gráficos y los gráficos me indican eso. Puede ser en barrita, puede ser en línea. Crecimiento exponencial se da cuando todos los individuos tienen bastante cosas favorables, como por ejemplo, menos de probabilidad de fallecer, mayor cantidad de recursos y cosas que favorecen a la natalidad. Por ejemplo, quizás las hembras son todas fértiles, porque imagínate, si todas las hembras fueran infértiles, no habría procreación. Igualito, si fueran los machos infértiles, tampoco hubiera procreación. Entonces, esta tasa de fertilidad es muy importante. También habíamos visto el crecimiento logístico. El crecimiento logístico es cuando tiene una curva en forma de una S. ¿Qué significa? Que durante un tiempo estaba creciendo. Vamos a suponer, si yo lo pongo aquí como barrita, va a haber así, que son de esta forma, otras que son así, otras que son acá, y otras así, y luego se va a quedar estacionario. Así. Entonces, cuando uno hace la curva, es como una S. Y este se llama crecimiento logístico, que tiene, al principio crece y se queda ahí. O sea, ¿qué significa? Que acá había, vamos a suponer, 4 individuos, acá 16 individuos, aquí 32 individuos, aquí vamos a suponer 80 individuos y aquí 100. Y de aquí en adelante siempre va a haber 100, 101 quizás, ¿no?
99 quizás, ¿no? O 100 igualito, entonces se queda estancado. A eso se llama crecimiento logístico. Ese crecimiento logístico se puede ver, por ejemplo, en la vicuña. La vicuña tuvo un crecimiento al principio grande y luego se quedó estancado. ¿Debido a qué? Que es una especie que hace, digamos, que no tenga mucho éxito reproductivo. También va a depender de la cantidad de depredadores, y a eso se llama factores limitantes. Los factores limitantes son, por ejemplo, que exista depredadores, que exista competencias, que exista enfermedades y que no esté, digamos, pasando a una catástrofe. Por ejemplo, un meteorito que caiga, un rayo que venga, o que los factores de clima sean, digamos, alterados, producto quizás de un cambio climático, producto quizás de la escasez de alimentos, cosas que pueden, digamos, frenar este crecimiento logarítmico. Por ejemplo, lo que favorece un crecimiento de este tipo exponencial es que una de las cosas es que exista mucha prole, que significa muchas crías, que por lo tanto esto obliga a que exista una maduración sexual temprana. ¿Por qué Perú tiene un crecimiento logarítmico? Debido que la mayoría de las poblaciones que se reproducen son poblaciones jóvenes. ¿Qué quiere decir jóvenes? Que a partir de los 15 a los 21 años, esa es la etapa de la reproducción acá en el Perú. O sea, a partir de los 15 ya va a haber papá o alguna mamá que se están teniendo crías ahí. Entonces va 16, 17, 18, 19, 21, ¿no? Ya personas de 30 para adelante, como que es poco común que recién se estén reproduciendo a esa edad, ¿no? Lo más común es que veamos en eso. ¿Por qué? Porque hay una maduración sexual temprana. ¿En dónde vemos eso generalmente? En la gente que es de escasos recursos económicos, donde, digamos así, hay un escaso cuidado parental. Los padres tienen que trabajar, tienen que hacer otras cosas y sus hijos, pues, por lo tanto, no hay quien los vigile, salen afuera, salen con sus amiguitos, en esos amiguitos encuentra el amor y el amor no lo saben controlar y por lo tanto se reproducen. ¿Hay algo de malo en eso? Biológicamente no, ¿no? No hay nada de malo biológicamente. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su función de reproducción. El problema es un problema económico. ¿Por qué? Porque obviamente un joven de 15, 16, 17 años no se ha insertado al mundo laboral y un hijo cuesta. Es dinero. No solamente es dinero, es también calidad de atención al bebé. Entonces, esas dos cosas, digamos, le pasan factura al joven. Y es por eso que mucho de esa joven, de esa juventud, es abandonado por su pareja. ¿Por qué? Porque esa pareja no tiene los recursos suficientes para poder mantener esos hijos, ya sea económicamente, ya sea de tiempo o como compromiso como pareja. Entonces, este crecimiento exponencial, digamos, se va a ver dado debido a la maduración temprana, al escaso cuidado parental, al crecimiento exponencial y que el episodio reproductivo se da cada vez más.
¿no? Perfecto. En cambio, el crecimiento logístico, que es este que estamos viendo, que es como una S, se da porque existe en cierta cantidad de tiempo poca prole. O sea, se va a estancar el número de proles. Debido que quizás haya una maduración sexual tardía. Ejemplo, la vicuña. La vicuña, para reproducirse, tiene una fecha para reproducirse. No es como el ser humano que a partir de los 15 ya puede reproducirse. En ellos es tardío. Vamos a decir, en edad humana empiezan a reproducirse a partir recién a los 25 años, vamos a decir así. Y encima tienen apenas una sola cría. Entonces, eso, digamos, dificulta que esta vicuña se dé. Aparte, las vicuñas se protegen entre sí. ¿Por qué? Porque hasta los 15 años, la madre vicuña, el padre vicuña, lo tiene ahí, digamos, mamantándolo, que es el intenso cuidado parental. Es como una especie de padre sobreprotector, ¿no? Que está cuidando a su hija mañana, tarde y noche, ¿no? Que le dice, oye, no te beses con el chico de educación física. No hagas esto, no hagas aquello, no hables de aquí, no hables de sexo, no hagas, así para cuidándote. Es el sobrecuidado parental. Te cuida de algo que es lo más biológicamente real, porque te vas a reproducir, pues mañana más tarde. Eso no va a impedir que tú te reproduzcas. Y si tú no te reproduces es porque no has tenido éxito reproductivo, pues no has llamado la atención a nadie. Y nadie está escogido como pareja. Y por lo tanto mueres alone, como dicen mis alumnos del colegio. Alone, profe. ¿Qué significa alone? Solo, con tu soledad. ¿Y qué significa eso biológicamente? Que tú no has contribuido. ¿Qué significa eso? Que tú no sirves evolutivamente. Eres un desperdicio biológico. ¿Para qué no sirves? Para la cuestión de la población. De la población. ¿No? En cambio, cuando tú has sido reproducido, quiere decir que tus próximos genes se pasan a la próxima generación. Así sea uno sola cría, 2 crías, 3 crías, 4 crías. Cuanto más crías tengas, mayor éxito reproductivo tú tienes, biológicamente hablando. Cuanto menos hijos tienes, menor éxito reproductivo tienes, porque tú no sabes si ese hijo va a llegar al éxito reproductivo. Imagina que tengas un solo hijo y que ese solo hijo fallezca antes que tú. Ahí desapareció tus genes, ¿no? En cambio, el que tiene varios hijos, se muere uno, tiene el otro. Se muere el otro, tiene el otro. ¿No? Porque no todos vamos a vivir pues a los 60 años. Hay que ser realistas también, ¿no? Podemos morir en cualquier momento. Yo al menos estoy acostumbrado a la muerte, porque cada rato paro viendo muertos. Entonces es eso, ¿no? La población humana ha ido creciendo y por lo tanto es un crecimiento logístico. Aproximadamente tenemos 175 nacimientos por minuto. Ahorita, en este minuto, a nivel mundial, hay 175 niños saliendo. Algunos enfermos, otros sanos, otros moribundos, otros sanitos, pero hay 175 nacimientos por minutos. ¿Y a partir de qué año vemos el crecimiento?
el año 1500, como podemos ver. Este crecimiento en el año 2089 se calcula que llegaremos a más de 10 millones de personas. Imagínense, a más de 10 millones de personas. A mayor crecimiento, como lo dijo Robert Malthus, habrá quizás menos recursos. Es por eso que los gobiernos de diversos países ya no saben cómo frenar la reproducción. Dan preservativos, dan condones, le dicen a los charlas reproductivas y nada de nada. El crecimiento poblacional continúa y continúa y continúa. ¿Por qué? Porque no hay algo que, digamos, frene la reproducción humana. Seguimos. Miren, a partir de qué hecho histórico empezamos a crecer, a partir de la revolución industrial. La revolución industrial hizo que la demografía humana aumente. ¿Qué significa la revolución industrial? Que empezamos a fabricar cosas, la medicina, medicamentos. Por ejemplo, si uno agarra la Biblia, encuentra ahí de que, por ejemplo, hubo personas que tenían esta enfermedad que se llamaba, pues, la lepra. Esta gente con lepra era aislada de la población y por lo tanto era una vergüenza. Una vergüenza. Y ninguna persona se acercaba a ellos, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús? El Jesús histórico. El Jesús histórico agarró y dijo, muy bien, tú eres también ser humano. Y lo dignificó, le dio dignidad. Y a eso se le llama milagro. Él no sacó la lepra, porque la lepra no hay cura. Nada que yo pongo la mano y va a desaparecer, porque eso es una bacteria. El milagro fue dignificarlo. O sea, él continuaba con lepra, pero pertenecía a alguien, en este caso, a un rabino. Este rabino era Jesús. Entonces, cuando usted vea en la Biblia resurrecciones y esas cosas, es porque le quiere dar una connotación religiosa, no histórica, porque no hay forma de resucitar a alguien. Uno ve que uno muere, ya está, punto. Entonces, es una connotación religiosa y punto. Porque en las épocas primitivas no había ese tipo de curas. Hoy en día sí, hay formas de cómo curar la lepra, claro que sí. Y aún así, hacemos tratamiento, ¿eh? Y ese tratamiento te puede curar o no, dependiendo cómo esté avanzado la lepra. Entonces, gracias a la revolución industrial, muchas de las enfermedades han sido curadas. Y con eso hemos reducido la mortalidad. Hoy tenemos por todo sitio hospitales, por todo sitio ambulancias, ¿no? Inclusive hasta bomberos tenemos. Pero en la época primitiva no había eso. No había eso. Y por lo tanto la mortalidad era más grande.
los mismos partos mataban a las personas. Es por eso que las personas en la época, digamos, antes de la Revolución Industrial, los hombres tenían varias mujeres, porque si fallecía una, tenía la otra. Porque era normal la muerte con parto. Hoy en día, la gente muere con parto, teniendo inclusive atención médica, pero cada vez es menos, ¿no? Entonces, hemos reducido la mortalidad, hemos aumentado la, digamos, la cantidad de años que vive un ser humano. Y esto lo hemos aumentado debido a, digamos así, al avance de la nutrición. Hoy hay nutricionistas. Antes lo único que había para repartir era pan, que era lo más artificial que se hizo. Por eso que Jesús repartía panes a las personas. Y a eso se llamaba el milagro de los panes. No es que le agarrara y convirtiera cosas en pan, porque eso no se puede hacer, sino que él repartía panes. Esos panes venían de alguien y eso significaba el repartir, la solidaridad, el ser solidario. No es que agarraba y multiplicaba los panes y aparecía un montón de panes unos por otros. Eso no se puede hacer. Físicamente no es dable. Pero ahí había una enseñanza, la enseñanza de ser equitativos con todos, ¿no? Entonces, eso que solamente había panes, hoy en día ya no solamente hay panes fabricados por el ser humano. Hay, por ejemplo, helados, hay fideos, hay chocolates, cosas que hemos fabricado propio de la alimentación. ¿Te das cuenta? En esa época había apenas vino, ¿no? Y hoy en día pues hay cerveza, hay un montón de cosas, ron, cartavio, gaseosas, yogur, un montón de producciones que ya cada vez se está haciendo más tecnificado y que por lo tanto son con mayor capacidad de nutrientes que lo que hacían las épocas anteriores. Por eso que la población humana puede llegar a los 70, 80 a 80 años de edad. ¿Qué poblador oriundo que vive en la selva, que no está en la medida de los conocimientos occidentales, vive a los 80 años? Muy pocos. La tasa de ellos es llegar a los 45, ya están envejeciendo con 45 años. O sea, a mi edad ya están viejos ya. Porque el mismo ambiente te hace ser viejo, ¿no? Ahí la esperanza de vida se va reduciendo porque no hay alimentos, no hay nutrientes, no hay nada. Tienen que cazar ahí al jabalí. ¿Tú qué vas a cazar? Tú vas al mercado nada más y compras tu pollo. No estás ahí persiguiendo con una lanza ahí al pobre jabalí para matarlo. Tienes dónde comprar tu alimento. Entonces, esas cosas tenemos que ver como algo favorable. Y eso, algo favorable, hizo que la población aumentara porque ya no hay enemigos. A todos los enemigos, gracias a las armas, lo hemos eliminado. Si había un zorro, pues con un balazo lo disparábamos. Ya dio zorro. Ya no hay cosas que nos depreden. Y por lo tanto, hemos aumentado la población. La población va a ser logarítmica de tipo 1 cuando crece de tipo longitudinal. ¿Qué significa? De esta forma, ¿no? Aumente
digamos, de manera exponencial. Es el tipo 1. El tipo 2 es la hidra. ¿Qué significa? Que el crecimiento es uniforme siempre. ¿Qué implica? Que el crecimiento va a ser siempre así. O sea, ahí no está creciendo, digamos, de manera exponencial. Como pueden ver, es un crecimiento continuo. Y el tipo 3 es el de crecimiento. ¿Qué significa? Que se reduce, que si había aquí grande, empieza a reducirse poco a poco, lo que pasa en las ostras. Las ostras, cuando nacen, hay un montón de ostritas. Empiezan a haber 400 ostritas. De esas 400, solo llegan 50 a la adultez. ¿Qué pasó? Hubo una reducción. Una reducción. Y a eso se llama decrecimiento. ¿Por qué? Porque la mortalidad máxima en caso de las ostras está en las crías. En cambio, en el caso en tipo 1, la mortalidad máxima está en la edad más avanzada. Porque nosotros, por ejemplo, favoreceríamos al hijo que a nuestro papá. Si usted pone una balanza, ¿quién tiene que sobrevivir en tu casa? Y si solamente hay comida para uno solo, le das la comida a tu hijo y no a tu papá. Porque solamente uno tiene que sobrevivir. Y tú vas a favorecer naturalmente a tu hijo. Y eso es así, ¿no? Entonces, la mortalidad máxima en nuestra especie está en la edad más avanzada. Y en cambio, en la ostra está en las crías. Bueno, un gusto pues haberlos visto. Esperemos vernos en la universidad el próximo lunes. Y este miércoles los espero en la universidad. Si es que no hay problemas, me avisan por si acaso por WhatsApp. Si es que por haber la universidad lo ha encadenado o algo ha pasado, para ver otra forma de solución. Nos vemos, chicos. Cuídense. Un buen almuerzo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor.